Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues llegamos a una sesión clave dentro de esta semana, ya que tendremos esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Ya he sabido que les van a bajar 25 puntos básicos, ahí creo que no va a haber ninguna sorpresa, pero lo que muchos inversores están esperando quizás es ese discurso que den después, donde a lo mejor dejen alguna pincelada de qué es lo que va a suceder el próximo año, porque ahora hay muchas dudas de si seguirán bajando los tipos de interés el próximo año, cuando aparentemente sigue pareciendo que la economía en Estados Unidos se mantiene bastante fuerte y además parece que la inflación no está del todo contenida. Y recordad lo que decíamos en el vídeo del resumen semanal: atarse ahora a que no van a bajar los tipos de interés y decir que no está dentro de sus planes puede llegar a ser bastante peligroso, porque si a lo mejor a comienzos del próximo año, los primeros meses, vemos algún dato económico negativo y tienen que bajar otro poquito los tipos de interés, pues a lo mejor el mercado se lo toma muy mal. Por eso lo que os decía es que es muy probable que, como ya vienen haciendo en anteriores ocasiones, en anteriores reuniones, pues a lo mejor nos vienen y nos cuentan que bueno, que van a ir partido a partido, como dice el Cholo, y que no van a adelantarse a los acontecimientos. ¿Para qué? Para no atarse a esa bajada de los tipos de interés o a que no les van a bajar. Por lo tanto, yo es mi opinión, es la sensación que tengo de lo que van a acabar diciendo, pero tendremos que esperar a las 8 de la tarde después de esa decisión de los tipos de interés a ver qué nos cuentan. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Solaria, que continúa con su corrección en el gráfico. Vamos a analizarla para ver si podemos encontrar un suelo cerca de donde nos encontramos ahora mismo. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Repsol, que parece que está rompiendo ese movimiento lateral. Me la habíais pedido, uno de los que sois miembros del canal, y como ya os había comentado anteriormente, voy a intentar que los que sois miembros del canal, si me pedís alguna de las acciones que tenemos dentro de la lista que analizamos a diario, pues la analizaremos lo antes posible, antes de esperar al vídeo del resumen semanal. La vamos a analizar porque, como os digo, parece que ha roto el movimiento lateral. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Farmamar, que en este caso seguimos el movimiento lateral que venimos viendo en las últimas semanas, pero hay alguna consideración que ahora mismo debemos analizar en el gráfico para no llevarnos algún que otro susto. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, como cada día vamos a analizar estas tres acciones desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo vais a tener el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita. Es una versión muy pero que muy completa y además podéis ver estos gráficos en tiempo real. Pocas plataformas dan estos gráficos en tiempo real y además con tantos indicadores, tantas herramientas que nos pueden ayudar. Y si además estéis comenzando con esta versión web de Pro Real Time y queréis aprender a utilizarla un poquito mejor, pues también tendréis un enlace a un curso que he hecho de esta versión web, donde os enseño todo lo que tenéis que saber para utilizarla y saber cuáles son todas sus herramientas que están a nuestro alcance y poder realizar el análisis técnico más completo. Así que bueno, vamos a comenzar con las tres acciones de hoy. Como os decía, la primera de ellas es Solaria. Fijaros cómo parecía que por aquí en la zona de los 8,60 intentaría darse la vuelta en el gráfico. Vimos en un primer momento un rebote en esa zona que podría haber actuado como suelo, pero decíamos que hasta que no superase los 9,28 no tendríamos una señal clara de que nos podríamos alcanzar el siguiente objetivo, que podría llegar a ser la media móvil de 70 sesiones. Volvía a entrar la debilidad en su cotización, volvimos a caer de nuevo hasta la zona de los 8,60. Y ya veíamos la semana pasada, en la sesión del viernes, cómo perforaba esa zona, y esta semana lo único que hemos hecho es dar continuidad a la caída. ¿Podríamos pensar que tenemos una divergencia en la zona actual? Pues sí, evidentemente. Si cogemos, fijaros, ya cogemos el mínimo que teníamos en el mes de noviembre, vamos a trazarlo entero y vemos que esa divergencia se está alargando, tanto en la cotización como en el RSI. ¿Por qué? Porque la cotización va marcando nuevos mínimos decrecientes y el RSI no. ¿Es una señal de que ya nos vamos a dar la vuelta? Pues sería una señal bastante precipitada, evidentemente, como os he dicho muchas veces. Fijaros como por aquí también tenemos una divergencia, que es la que teníamos anteriormente marcada, y ha seguido corrigiendo. ¿Por qué? Pues porque seguíamos viendo que el RSI todavía se encontraba por debajo de la zona de 30, es decir, tenía fuerza la oferta, y siguió corrigiendo. Ahora, el mínimo que vimos ayer, pues fijaros que el RSI sí que es verdad que se situó por encima de la zona de 30, pero todavía no podemos decir que haya finalizado la caída. Fijaros cómo esa media de 6 sesiones hoy ha actuado como resistencia. ¿Señal de qué? De debilidad. Y si seguimos viendo a la cotización que va cerrando cerquita de la banda inferior de Bollinger, se acabará abriendo de nuevo y podremos dar continuidad a la corrección. Fijaros cómo
parecía que estábamos formando un abrazo en las bandas de Bollinger, eso daba lugar a un movimiento lateral, pero de nuevo, como ha llegado una corrección bastante rápido, pues parece que se están abriendo de nuevo para poder dar continuidad a la caída. Por lo tanto, me parece bastante precipitado pensar que ahora mismo ya nos vamos a dar la vuelta en el gráfico. Y es que además decíamos que a partir de la zona de los 8,60 entramos en una zona muy peligrosa, porque si nos remontábamos, fijaros, al año 2020, que es cuando se encontraba por ahí la cotización, pues a partir de esa zona no teníamos prácticamente ninguna zona de soporte hasta la zona psicológica, más bien de los 7 euros. ¿Se podrá dar la vuelta antes? Pues bueno, puede llegar a suceder que antes encontremos el suelo y veamos algún que otro rebote, pero yo creo que todavía podría continuar corrigiendo, más aún cuando estamos viendo que no tenemos ninguna señal clara. Si quizás ahora viésemos como de cara a la última parte de la semana se da la vuelta a la cotización y supera de nuevo la zona de 8,60, pues esa divergencia a lo mejor empezaría a tener algo más de sentido, pero yo creo que para estar totalmente seguros deberíamos poner el objetivo de nuevo en la zona de los 9,28. ¿Qué es lo que pasa? Que como la media móvil de 70 sesiones, la pendiente ya es totalmente negativa, como venimos viendo en los últimos meses, pues se va a ir acercando poquito a poco hasta esa zona. Y el rango de movimiento que podemos tener al alza, si esa media actúa con más resistencia, es bastante pequeñito. Lo positivo, que si consiguiéramos superar la zona de los 9,28, la media de 70 y esa zona que nos marcaría quizás el techo de la divergencia, pues podríamos llegar a ver un rebote bastante importante. Fijaros cómo tenemos un gap por aquí en los 9,91 que podría actuar como objetivo, y si consiguiéramos mantenernos por encima de esa zona, volver a la zona de los 10,82. Es decir, seguimos manteniendo los mismos objetivos que teníamos anteriormente. Sí que es verdad que cada vez pues lo vemos más complicado que llegue a alcanzar esa zona de los 10,80, que anteriormente actuaba como soporte y ahora no había actuado como resistencia, porque cada vez nos vamos alejando más y el rebote tendría que ser mucho más fuerte y que volviese a entrar de nuevo con mucha fuerza la demanda, como vimos por aquí, fijaros, en mayo. Pero sí que es verdad que esto pinta a que en algún momento se acabará dando la vuelta y nos dará la oportunidad de ver un rebote importante. Pero de momento, como os digo, creo que no tenemos ninguna señal clara de que ya vayamos a dejar de corregir. Fijaros como por aquí, en noviembre, decíamos exactamente lo mismo y luego vimos un rebote importante, pero decíamos cuidado porque esos rebotes que no avisan que tenemos anotado la debilidad en la cotización suelen durar poco y suelen corregirse con bastante fuerza y acabo corrigiendo. Por lo tanto, yo creo que ahí hemos podido aprender la lección de que muchas veces estar totalmente seguros de que ya nos vamos a dar la vuelta para entrar y hacer una operación, que quizás anticiparnos a los acontecimientos porque a lo mejor nos puede salir bastante caro. Vamos a ver el gráfico semanal, porque muchas veces cuando vemos caídas como las que estamos viendo en Solaria, en las últimas velas que vamos viendo, pues quizás la última caída se forma una vela con una mecha muy larga por abajo, un cuerpo pequeñito, una vela de vuelta en un gráfico semanal, y ahí tenemos una señal clara. De momento no lo tenemos, eso, todo lo contrario. Sí que es verdad que fijaros esa divergencia que podríamos pensar que teníamos, fijaros, desde el mes de abril, que estaba el RSI en 28, ahora pues sigue por encima, es decir, está en 30, se seguiría manteniendo esa divergencia ya más en el medio y largo plazo, pero es que para confirmar esa divergencia deberíamos superar la zona de los 12,50, 12,60, donde vimos la cotización en el mes de septiembre y en el mes de junio. Por lo tanto, ahora pues no tiene mucho sentido prestarle atención a esa divergencia. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo, lo venimos diciendo ya las últimas veces que hemos analizado, el movimiento fue muy feo. Se fue hasta la media 70, la consolidó de nuevo como resistencia y volvemos a caer de forma muy importante. Y ahora lo que parece es que estamos dando continuidad a la corrección que llevamos viendo desde el año 2021, a esa tendencia bajista. Y fijaros cómo hasta que no lleguemos hasta la zona de los 7 euros, 6,80 aproximadamente, ese movimiento de ahí, no vamos a encontrar una zona clara de soporte. Se ve muy bien en el gráfico mensual. Puede que hasta ese punto estemos ahí viendo dientes de sierra, quizás vaya entrando cada vez más la debilidad con la oferta, pero a lo mejor en esa zona es donde podríamos llegar a encontrar un suelo real en la cotización de Solaria. Además ahí también nos encontraríamos con la media móvil de 200 sesiones, que ahora se encuentra en los 6,72. Y tarda un par de meses o tres, a lo mejor en llegar a esa zona, pues estaría un poquito más arriba. Por lo tanto, vamos a ir con calma, lo llevamos diciendo en los últimos análisis de Solaria. No nos tenemos que precipitar, por aquí no tenemos razones para entrar ni con este rebote. Fijaros, la caída de después, por aquí tampoco, fijaros la caída de después. Vamos a ir con calma, vamos a asegurarnos de que tenemos un claro movimiento de vuelta en el gráfico y ahí ya analizaremos si estamos
en posición de entrar o no. Vamos con la segunda de las acciones, que es Repsol. Como os decía antes, uno de los miembros del canal me habéis dicho que qué opinaba de Repsol. Pues bueno, como es una de las acciones que tenemos en la lista de los análisis diarios, pues he decidido analizarla hoy en vez de dar contestación con el vídeo del resumen semanal en la sección de sugerencias. Fijaros cómo parece que ese suelo que estábamos formando en los 11.40 se ha roto. Y lo veníamos comentando en la cotización de Repsol. Creemos que tiene que perforar con claridad esa zona para activar el movimiento que ahora vamos a recordar en el gráfico semanal y mensual. Fijaros cómo perdió la zona 11.40, se fue hasta los 11.20, 11.25 aproximadamente, vio una vuelta hasta la zona de 11.40, parecía que iba a repuntar de nuevo la cotización de Repsol, pero ha vuelto a corregir con bastante fuerza y ya parece que se está alejando de esa zona de los 11.40. Sí que es verdad que hoy está rebotando un 1%, pero fijaros cómo la media móvil de 6 sesiones ha actuado hoy de nuevo como resistencia, al igual que lo hizo en la sesión de ayer. ¿Eso que nos marca? Continuidad bajista, que podemos seguir corrigiendo. Además, fijaros el volumen que entró en la sesión de ayer, fue bastante importante. Por lo tanto, pues parece que se podría estar activando ese movimiento que estamos esperando para ver esa caída un poquito más volátil, un poquito más de pánico, y a partir de ahí ver ese último rebote que quizás estábamos buscando en el gráfico antes de dar comienzo ya definitivamente a una tendencia bajista en el medio largo plazo. Fijaros cómo, vamos a ver primero el gráfico mensual. Fijaros cómo habíamos dicho que para ello, para activar ese movimiento, deberíamos poner en riesgo la media móvil de 70 sesiones. Ya la está poniendo en riesgo porque está en la zona de los 11.24. De ahí que pensásemos que tenía que caer un poquito más. Ahora estamos en los 11.14, 11.15. ¿Es suficiente con esta caída? Pues bueno, yo creo que no. Fijaros cómo anteriormente, cuando hemos visto ese último movimiento por aquí, sí que es verdad que se desplazó un poquito más a la baja. Podría llegar a pasar con la zona en la que estamos ahora mismo, que a lo mejor ya hemos encontrado el suelo, pero pienso que quizás todavía le podría quedar un poquito más de movimiento, sobre todo por lo que hemos visto en el gráfico diario, donde tenemos ese soporte tan claro. El soporte está muy cercano a esa media de 70 sesiones y los tiene que profundizar con más claridad. Fijaros como por aquí ese soporte podría estar en la zona 9.82 y llegó a irse hasta la zona de los 9.28. 9.30 aproximadamente, es decir, fue una caída bastante importante. En este caso, pues creo que deberíamos profundizar la zona de los 11 euros. Si echamos un ojo a la vista atrás, pues fijaros como por aquí pasó algo parecido, el soporte está bastante más arriba, por aquí, fijaros, aquí pasó algo parecido también, fijaros, pues en riesgo la media 70, aquí más de lo mismo, fijaros como aquí, en el año 2008 la situación era muy parecida. ¿Por qué? Porque el soporte podríamos pensar que está muy cerquita de la media 70 sesiones y la profundizó con bastante claridad. De ahí que piense que esta vez no va a ser un toquecito a esa media de 70, sino que la vamos a poder profundizar con bastante más claridad. ¿Dónde podríamos encontrar la zona de soporte desde la cual podamos ver la vuelta? Que yo creo que es donde nos tenemos que centrar ahora mismo. Ya hasta donde podamos llegar después, lo veremos más adelante. Pues bueno, fijaros cómo la primera zona clara se encontraría en los 10.50, donde tenemos ese suelo que veíamos en julio y agosto de 2022, y la siguiente ya alrededor de los 10 euros, 9.85 aproximadamente. Quizás eso sea una caída bastante más fuerte, pero si echamos un ojo al gráfico semanal, fijaros cómo se ve con claridad que ahí está la zona más importante. Fijaros, porque es una zona que anteriormente había actuado como soporte en el año 2022 y como resistencia en 2021. Entonces es la zona más clara. Que por aquí también tenemos una zona importante, de los 10.50 aproximadamente, pues sí, totalmente de acuerdo. También. Pero, ojito con los 9.90, no sea el último susto. Si llegásemos hasta esa zona, pues fijaros que en el gráfico mensual veríamos una caída bastante importante de la cotización y pondría demasiado en riesgo la media de 70, pero al igual que lo veíamos en el año 2008, exactamente igual. Y luego se recuperó y vimos una subida muy fuerte, muy cercana a la zona de máximos, ¿vale? Fijaros que ahora estamos lejísimos de esa zona de máximos, por lo tanto, pues creo que merece la pena prestarle bastante atención a la cotización de Repsol, porque puede que el movimiento que llegue a dar vaya a ser bastante interesante. Ahora a lo mejor coge, se pone a caer y ya no se da la vuelta. Pues vaya, si pues es una opción que debemos barajar, evidentemente, y por eso hay que saber en qué punto debemos salirnos y también es muy importante saber en qué punto debemos llegar a entrar. ¿Que se nos escapa el tren y ahora mismo se da la vuelta? Pues en mi opinión diría mala suerte, me busco otra acción donde vea un movimiento claro, porque muchas veces precipitarse, como hemos visto antes en Solaria, no suele salir nada bien. Así que, una vez más, lo digo, vamos a seguir prestando bastante atención a la cotización de Repsol,
porque creo que el movimiento que podemos empezar a ver en el gráfico puede llegar a ser muy, pero que muy interesante. Y si fuera un movimiento que hemos visto una sola vez, pues vale, pero es que como podéis ver en el gráfico mensual, es un movimiento que llevamos viendo desde el año 2008, es decir, lo hemos visto en repetidas ocasiones, es una cotización muy cíclica y repite muy bien todos sus movimientos en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones, que es PharmaMar. Fijaros cómo nos encontramos en ese movimiento lateral. Fijaros cómo lo que decíamos cuando caía por aquí de forma tan importante es que cuidado, porque había entrado bastante volumen con la oferta, había visto un rechazo a la zona de 86 y además ahora en ese último pico pues la cotización ya se alejaba de la zona que habíamos encontrado anteriormente en el RSI, que fijaros estaba por encima de la zona de 80, ahora estamos justitos en la zona de 70. ¿Todavía nos marcaba algo de fortaleza? Sí, nos marcaba algo de fortaleza y de ahí que aunque volviésemos a la zona de 72, 70 aproximadamente, esa zona que tenemos de soporte, la cotización volviese a repuntar de nuevo. ¿Cuál es el problema? Que ahora sí que sí no vemos nada de fuerza en el RSI, está en un claro movimiento lateral y le puede costar volver a máximos, y de hecho si vuelve a máximos es muy probable que el RSI se encuentre por debajo de la zona de 70 y eso puede marcar quizás que a la cotización le cueste bastante superar ese movimiento lateral. Y de hecho, si ahora volviésemos a la zona de 70-72, podría ser un claro movimiento de debilidad. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a repuntar, pero esta vez no hemos conseguido marcar un máximo creciente, como si hacemos por aquí y por aquí. Es decir, una señal clara de debilidad. Además, también podríamos pensar que estamos formando un hombro y la cabeza y ahora el segundo hombro. Y eso nos proyectaría a ver una corrección importante. El lado positivo de lo que estamos viendo ahora mismo en PharmaMar, pues fijaros que lo que decíamos es que cuanto más tiempo pasemos sobre la zona actual en ese movimiento lateral, mejor, porque la media móvil de 70 sesiones que podría actuar como soporte en una tendencia alcista que podría haber comenzado, fijaros, en abril de 2024, si actúa como soporte y vemos que esa media 70 se mete en el movimiento lateral, a lo mejor no llegamos a perder ese movimiento lateral, sino que se apoya ahí la cotización y seguimos con el impulso. Y simplemente esto hubiera sido un movimiento lateral de consolidación. Os lo dije al principio, cuando vimos la subida. Esto tiene pinta que no va a caer fácilmente. ¿Por qué? Porque teníamos muchísimo volumen, porque veíamos el RSI súper alto. Y cuando vemos el RSI tan alto durante tantísimo tiempo, que es una clara señal de fortaleza. Y eso nos ha marcado que íbamos a seguir el movimiento lateral. Ahora necesitamos de nuevo empezar a ver señales de fortaleza, que no las estamos viendo ahora mismo, evidentemente, ni entra el volumen, ni vemos que la cotización repunte con fuerza y vuelva a marcar el RSI por encima de la zona de 70 para marcar que tenemos fuerza suficiente. Por lo tanto, lo mejor que nos puede pasar ahora mismo la cotización de PharmaMar, dentro de lo que veo más posible que se siga manteniendo el movimiento lateral, que esperemos la media móvil de 70 sesiones y a partir de ahí volvamos a repuntar. Eso sí, ojo, porque si pierde la media de 70 es cuando esta figura de hombro, cabeza, hombro empezaría a cobrar más sentido y nos llevaría a ver una caída más importante, lo cual no rompería toda la subida que venimos viendo, eso también hay que decirlo. Simplemente una corrección más importante y tendríamos que buscar soportes por el camino para ver si ahí volvemos a repuntar. Fijaros cómo en el gráfico semanal, pues se ven las velas que estamos viendo en las últimas semanas son clarísimas de indecisión, es decir, mucha volatilidad, como la que veíamos en esta vela, fijaros, de la semana del 2 de diciembre, pero la cotización a cierre se mantiene prácticamente donde cerró la semana anterior, por lo tanto, totalmente indecisión. Y en el gráfico mensual, más de lo mismo, fijaros la vela que estamos viendo este mes. ¿Qué pasa? Que cuando hemos estado 2 meses viendo un cierre por encima de la banda superior de Bollinger en un gráfico mensual, evidentemente esto se acaba frenando en algún momento. ¿Para qué? Para esperar a que llegue la banda de Bollinger a donde está ahora mismo la cotización y ahí ya analizar si estamos en un techo o quizás en un movimiento de consolidación. De momento, ve la indecisión y si esto sigue así, es probable que en el mes de enero sigamos en un movimiento parecido en el que estamos ahora mismo. Como mucho, pues fijaros que decíamos que nos podríamos percibir quizás en el gráfico mensual una caída hasta la zona de los 66, 67. Esa sería una de las zonas a vigilar si quizás perdemos la media de 70 y a partir de ahí volverá a repuntar. Es decir, no rompería toda esa tendencia alcista que llevamos viendo desde 2024. ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno, creo que es el momento de tener bastante calma con la cotización de PharmaMar.
estar tranquilos, pero a la vez también seguirla bastante de cerca, no sea que nos dé algún movimiento en falso que ponga en riesgo ahora mismo la subida tan fuerte que llevamos viendo durante los últimos meses. La verdad que había ganas de ver esta pedazo subida después de todo el movimiento lateral que llevábamos viendo, fijaros, desde mayo del año 2023, un año y medio. Ha estado casi hasta que ha repuntado con mucha fuerza. La paciencia que muchas veces hay que tener en los mercados siempre y cuando se vayan respetando las zonas clave, zonas de soporte, o quizás se vaya cumpliendo esos escenarios positivos para pensar en ese repunte más importante, como esa ruptura del movimiento lateral de los 43,17, algo muy parecido. Evidentemente Farmamar se ha disparado muchísimo más, pero algo muy parecido ha sucedido con la cotización de IAG que analizábamos ayer, donde hemos visto también que después de un movimiento lateral muy largo, la cotización ha repuntado con muchísima fuerza y de hecho parece que esa subida no tiene fin y sigue subiendo con bastante fuerza en el gráfico. Así que nada, con esto ya acabamos en el vídeo, con el vídeo de hoy. Vamos a ver qué pasa a las 8 de la tarde, esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, ese discurso que nos den, a ver qué perlita nos dejan, a ver si nos dan alguna pista. Pero como decía al principio, yo creo que no se van a mojar, no lo hacen prácticamente nunca y ahora pues yo creo que sería totalmente un error mojarse. Sí, quizás luego el año que viene tienen que bajar los tipos de interés porque algún dato se les tuerce. Así que bueno, ya me despido, mañana volveremos al canal con 3 acciones americanas como cada jueves. Os voy a recordar como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.